este momento me pidieron mucho que reaccionara, luego que reaccionamos a Wilesi, el de Petare, luego que reaccionáramos al Coqui, la Cota 905, etcétera, etcétera. En este viaje me pidieron Yeyo Labrador, el Pablo Escobar de Venezuela, el documental. Vamos allá. Okay. Del vientre de Doña Luisa en el año 67 nació el 23 de junio el señor Yeyo Labrador. ¿Tiene una canción y todo? Sucre, Venezuela. El 23 de junio de 1967 nacería Aurelio Labrador, mejor conocido como Yeyo Labrador, un narcotraficante de peso que operaba en el estado Sucre. Sorprendentemente, este hombre no es recordado como un narcotraficante, sino como un fiel servidor de la sociedad del estado Sucre, sobre todo Carúpano. Se encargó de ayudar a miles de personas en Guayacán y todo el estado Sucre, devoto a la Virgen del Valle. En su juventud fue guardia nacional, donde llegó a ser sargento, pero luego de varios años fue expulsado del cuerpo militar, ya con una serie de contactos bastante pesados, tanto en la calle como en los cuerpos militares. Pudo escalar en el mundo del crimen. Se hizo con rutas sólidas para exportar toneladas de cocaína. Mayormente, casi siempre lo que los capos, o fueron generales, exoficiales, exmandatarios, que son personas que ya tenían vínculo con las personas del acto delictivo. Sabía cómo entraba, cada vez que decomisaban, preguntaban quién era, quién te le envió, fulano. Ok, fulano está involucrado, dame todos los nombres, y ya tenían sus contactos. Provenientes de Perú, Colombia y Bolivia, hacia Estados Unidos y Europa. Ok. Junto con Alexis Méndez, otro narcotraficante, se apoderaron del negocio en el oriente del país. Por esa época también sonaban Brandon, Gillo, Draco y otros narcos que operaban por las mismas zonas. El problema es que Carúpano es un pueblo relativamente pequeño. Incluso para sobresalir en el estado Sucre no se necesitaba de mucho, y menos si eras un narcotraficante. Además, Yeyo no se escondía de nadie. Tenía coartadas sólidas para parecer un hombre de negocios legales. Tenía posadas, negocios de todo tipo e incluso un equipo de softball. Pero en realidad, el grueso de su capital provenía del tráfico de drogas. Este hombre, a quien todos conocen como Yeyo Labrador, era una especie de líder que todos admiraban por dos características muy particulares: su honestidad para tratar a la gente y su humildad hacia todo. Ante todo, porque ayudan al pueblo, para cómo, daban dinero de que se ponen a estar construyendo edificios, dándole empleo a la gente que se gana, y es muy difícil. ¿Cómo tú desenmascaras a esa gente? Por mucho que el mismo pueblo que está necesitado quiera de que echar para adelante a todos los bandidos, dicen, coño, a este tipo hay que sacarle el plato aparte, porque este tipo nos ayuda, nos da empleo. Cuando hace falta medicamentos y que fulano se enfermó, nos los da. Cuando hace falta un hospital de una operación, nos los da. Cuando hace falta que nos proteja, nos protege. Entonces, ¿cómo este tipo de nosotros? Entonces, es difícil tú echar para adelante a un hombre así tan sociable. Oye, a que tú veas como la historia. Los ciudadanos de Carúpano, en donde este hombre se erigió como el líder indiscutible de las calles que lo vieron nacer y crecer, y en donde todos los moradores de aquel pueblo de Carúpano, el Día de la Virgen del Valle, celebran la fecha como símbolo de su historia. Para entender a Yeyo Labrador, hay que entender primero la tierra que lo forjó. Hay que remontarse a mediados de los años 80, cuando la península de Paria se convirtió en un punto neurálgico del narcotráfico venezolano. Pero antes de la droga, ese territorio ya tenía tradición en el contrabando. De Trinidad y Tobago y de Granada llegaban embarcaciones cargadas de cigarrillos, whisky, ropa y productos genéricos como leche, queso y jabones de lechuga. Esa mercancía se distribuía luego hacia la isla de Margarita y hacia la costa firme como Carúpano, Maturín, Puerto La Cruz y Caracas. De ese comercio informal vivían cientos de miles de venezolanos. Lo que comenzó como un contrabando de necesidad, con el tiempo se transformó en algo cotidiano y fácil de lograr. Y fue en ese caldo de cultivo, en esa tierra de nadie, donde un muchacho humilde y carismático llamado Yeyo Labrador aprovecharía las rutas y terminaría convirtiéndose en el narco de la región. Fue en la década de los 2000 que Yeyo Labrador
ya retirado de la guardia, y junto a un sujeto llamado Rubén Darío Bravo Gómez, conocido como Pantera, se hicieron del negocio del narcotráfico, mandando sus cargamentos hacia el Caribe y el norte de América. Es decir, este hombre, cuya vez fue un representante de la ley, se había convertido ya para estas fechas en un contrabandista que incluso iba a tener nexos con el cartel de Sinaloa de México. Poco a poco, Yello se volvía más poderoso e influyente. A comienzos de la década de los 2000, Yello se hizo famoso por sus ferias alimentarias y entregas de electrodomésticos a la población de esa depauperada región. Amoblaba casas enteras, regalaba medicinas a los más necesitados. Bastaba entregarle el récipe para que luego de unos minutos los medicamentos aparecieran. Ya, cualquiera tuviese un problema, tuviese que operarse y que no tenía dinero. Mira, aquí está tú sabes, la factura médica. Coño, ayudan, tranquilo, eso no es nada. ¿Cómo tú vas a echar al hombre CCC Santa Claus del barrio? Ayudaba a los más necesitados. A todo aquel que suplicaba por una deuda se la pagaba. Hacía yacasos y ferias donde todos eran invitados, donde todo era gratis. En ocasiones se aparecía en bodegas o comercios y le pagaba las compras a las personas. A sus amigos les regalaba dinero para que se divirtieran. Era una especie de filántropo. Se convirtió en un símbolo que todos recuerdan con cariño, hasta el día de hoy. Incluso se habla de que el mismísimo Chapo Guzmán estuvo en Sucre durante algunas semanas. Se encargó de traer a Diomedes Díaz y a su hijo Dionisio a Carúpano. Incluso Dionisio le compuso una canción que hasta hoy suele sonar cada vez que hacen una fiesta en Carúpano. Del vientre de Doña Luisa en el año 67 nació el 23 de junio el señor Yello Labrador. Cuentan que Diomedes también se quedó varias veces en una de sus posadas. Grandes ferias y parrandas en honor a la Virgen del Valle se llevaban a cabo. Era un pueblo que sonreía. No importaba el costo o de dónde provenía el dinero. La gente olvidaba si el dinero era sucio o no. Lo que importaba es que ese hombre que quizás traía dinero manchado de sangre al pueblo, lo usaba para el bien común de todos los habitantes de la región. Gozaba de una aceptación social total en el pueblo. Era el hombre más querido y conocido, pero cometió un error fatal. El mismo error que cometió Pablo Escobar. Entrar a la política. Se rumoraba que se iba a lanzar de alcalde de la región y seguramente si le hubiera dado tiempo, hubiera ganado con una victoria aplastante sobre cualquier otro candidato. Ya para esta fecha, Yello Labrador fue el primero en llevar una Hummer al estado Sucre. Esto despertó las alarmas, no solo de las autoridades policiales, sino de también políticos que lo miraban con ojos de envidia. La compra de la Hummer fue otro error fatal. Las luces y focos nunca le hacen bien a un narcotraficante. Yello comenzó a sufrir atentados de sus enemigos. Varias veces trataron de asesinarlo. Tenía que andar con muchos escoltas. Incluso le hicieron un atentado cuando se encontraba en un vehículo y una mujer que se encontraba con él falleció en el tiroteo. También como en Puerto Rico, cuando Ángelo Millones, Buster, llevó un Lamborghini, brother. No sé si fue en el 2001. 2002, 2003, tengo que reaccionar también al documental de Buster allá en Puerto Rico, que es Ángelo Millones. Llegó un Lamborghini en aquel entonces a un caserío, un Lamborghini, no sé cómo era el Lamborghini, si era un murciélago creo que era, no sé si era un Lamborghini murciélago o un huracán, no me acuerdo, o un aventador, pero un Lamborghini llegó. El presidente tipo de una joven o un pueblo, por lo menos lo otro era una urbanización, porque eso era un caserío, que son edificios. Entonces un pueblo, una Homer en un pueblo, eso es algún momento. De la época en Venezuela lo nombró también. El radar de las autoridades se agudizó rápidamente. Empezó una cacería, pero no sería sencillo, porque a plena luz de todos, Yello Labrador se hacía pasar por un empresario. Era el hombre más querido de Carúpano. Ayudó mucho más a su pueblo que los mismos políticos. Esto no era su obligación, y aún así todos los días del año le resolvía problemas a los más necesitados de Carúpano. También se decía que el entonces gobernador de Sucre, Ramón Martínez, llegó a enfrentar en muchas de sus ocasiones a Yello y le tenía cierta envidia, ya que había logrado lo que él nunca pudo lograr. Pero el sueño de ser alcalde de aquella región terminaría con la muerte de Yello en el 2007, cuando una operación tipo comando
con persecución incluida por las calles de la población sucrense, terminó con un tiroteo. Los reportes policiales informativos de la época confirmaron que el atentado ocurrió en la vía pública en las inmediaciones del Río Caribe, en el estado Sucre. Un sicario le propinó 15 balazos a Yello Labrador. 15. Días después circuló un video donde se podía ver a Yello Labrador baleado. Por su parte, Rubén Darío Bravo Gómez, alias Pantera, también fue asesinado mediante la modalidad de sicariato tiempo después. Las investigaciones policiales de la época atribuyeron a la autoría intelectual de su homicidio, así como el del periodista Orel Zambrano, a la misma red criminal liderada por los hermanos Maclé. Con respecto a la muerte de Yello, los hermanos Maclé, ¿quiénes son? ¿Esos son otra banda? Hasta el día de hoy no se sabe quién lo desvivió. Algunos piensan que fue traicionado por su mismo círculo de narcotraficantes. Suele ser así. Mayormente cuando también el círculo se presta o le pagan, lo sobornan, lo entregan en bandeja de plata. Eso suele ser así de siempre. Otros opinan que fueron políticos y otros que el ataque vino de sus enemigos, a quien claramente subestimó. Sea como fuere, ninguna de estas versiones está comprobada. Y así con la muerte de Aurelio Yello Labrador, muere con él la leyenda de un hombre que, a pesar de ser un narco y de cometer delitos, fue querido por los ciudadanos de Carúpano como una persona que retribuyó en múltiples ocasiones ayuda. El 20 de diciembre de 2007. 4 días, Nochebuena antes. A su pueblo natal. Y esto lo podemos ver gracias al vallenato que alguna vez le cantó Dionisio Díaz, el hijo de Diomedes, al hombre, que quedó como símbolo e inmortalizado en su canción. Una canción que hasta el día de hoy suena con mucha fuerza en Carúpano. Es como les decía, mayormente donde pegan, como por ejemplo Pablo Escobar, donde pecaba, él iba excelente hasta que se quiso meter en la política. Y que Pablo Escobar que político. Papi, si tú estás bien, que no estás bien, pero bueno, porque siempre hay, cuando le digo bien, no es que eso está bien lo que está haciendo, sino que bajo perfil, no, ellos quieren ya entrar, se metió en una Hummer o un barrio. Tienes el talón y tienes la vista, eres el foco, eres fosforescente ahora mismo. Porque te está viendo el gobierno, el Estado, tantos dólares que está sacando este muchacho. Tus adversarios, los mismos de tu banda se te pueden virar porque dicen, coño, este tipo es una Hummer, yo quisiera estar así, ¿sí me entiendes? Y empieza la traición. Pero bueno, así es la vida. El Pablo Escobar de Venezuela. Dale like, comenta y comparte y dime a qué otro personaje deberíamos traer al canal. Vamos allá.